Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día vamos a empezar un proyecto nuevo en el canal. Vamos a comenzar a estudiar el libro del profeta Oseas. Espero que este sea un viaje muy interesante en que aprendamos muchas cosas. El profeta Oseas no es el más popular de los profetas de la Biblia hebrea, eh, pero es muy interesante y espero que realmente eh, aprendamos al menos a apreciar a este profeta muy poco conocido realmente. Ok, entonces vamos al texto. Vamos hoy día a empezar a- con el capítulo uno del libro de Oseas. Y el, el versículo uno dice así entonces. Voy a leer de la Nueva Biblia Española, ¿ok? Que me parece una traducción lindísima, es muy fácil de entender y es una muy buena traducción del texto hebreo. No es casualidad, la Nueva Biblia Española fue dirigida por Luis Alonso Schöckel, un extraordinario hebraísta español. Ok, entonces dice así, Oseas 1, versículo 1. Palabra del Señor que recibió Oseas, hijo de Beerí, durante los reinados de Osías, Jotán, Acaz, Ezequías, en Judá, y de Jeroboán, hijo de Joás, en Israel. Ok, lo primero que llama la atención del libro es el nombre del profeta, Oseas. O- En, eh, en hebraico es Oshea. Oshea significa Salvador. Salvador. Ahora, ¿por qué esto es curioso? Porque eh, Oseas es contemporáneo de otro profeta que también tiene un nombre conocido, un nombre parecido. El nombre del otro profeta es El Eterno Salvará, o como lo diríamos en lenguaje evangélico, Jehová salvará. Sí, es Yeshayahu, el profeta Isaías. Entonces, Oseas significa Salvador, Isaías significa el Eterno salvará. Ahora, estos dos profetas son contemporáneos. Fíjense, Oseas profetiza durante los reinados de Osías, Jotán, Acaz, Ezequías en Judá y Jeroboán, hijo de Joás en Israel. Entonces, veamos lo que muestra el libro de Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 1, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es el mismo periodo, lo que la Nueva Biblia Española traduce por Osías en la Reina Valera es Usías, pero es el mismo rey. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías son los mismos reyes, son contemporáneos. ¿Cuál es la diferencia entre Oseas e Isaías? Además de que eran dos personas distintas, una es que Isaías predicó en o hizo su ministerio profético en el reino de Judá, en el reino del sur, mientras que Oseas realizó su ministerio profético en el reino del norte, en el reino de Israel. A lo mejor vale la pena, eh, esto no estaba preparado, pero a lo mejor vale la pena eh,
ir a un mapa. Podemos podemos ir a ver si tenemos un mapa de Israel antiguo en eh, aquí tenemos el reino, lo que era el reino de no, este no es el mapa que quería. Vamos aquí. Aquí está. Ok. En este mapa podemos ver, aquí está el reino de Israel y acá abajo está el reino de Judá. Aquí está, toda esa parte, o sea, es el reino de Judá. El reino de Israel y el reino de Judá estuvieron unidos durante los reinados de David y de Salomón. Pero, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos partes. En la parte sur quedaron solamente las tribus de Judá y Benjamín, y las 10 tribus restantes quedaron en la parte norte. En realidad es un poco más complicado que eso porque hubo harto movimiento de población entre los dos reinos. Pero básicamente, originalmente en el sur estaba Judá y Benjamín y en el norte estaban las 10 tribus y se formó el reino de Israel. Los descendientes de David reinaron en Judá, en el sur. En el norte reinaron otros reyes que no eran de la familia de David. Ok, sigamos. Entonces, Oseas profetizó en el reino del norte e Isaías profetizó en el reino del sur. Ahora, por eso es que en el libro de Oseas se nos especifican cuáles eran los reyes en Judá y cuáles eran los reyes en Israel en aquella época. Judá el reino del sur, Israel el reino del norte. Ok, entonces, ¿cuáles eran las características de estos reyes? Bueno, Osías fue un excelente rey. La Biblia dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, excepto por un error que cometió. Osías era tan buen rey, que Dios lo bendijo extraordinariamente, pero de repente él se puso engreído por causa de todas las bendiciones que había recibido, y él insistió en entrar en el templo en Jerusalén y quemar incienso en el templo de Dios, cosa que no le correspondía porque él era rey, descendiente de David, mientras que los únicos que podían quemar incienso eran los sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, de otra tribu. Y por causa de eso, le vino lepra a Osías y murió leproso, viviendo en una casa aislada fuera del contacto social. Su hijo Jotán, o Jotam, como aparece en la Reina Valera, también fue un rey extraordinario, fue un rey muy, muy, muy bueno. De hecho, fíjense lo que dice la Biblia acerca de Jotam en Jotam, aquí está. Aquí está. Dice en el versículo 2 del capítulo 27 de Segunda de Crónicas, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Entonces esto nos da una pista.
tenemos dos reyes muy buenos, Usías y Jotán, en el reino del sur, en Judá, pero el pueblo seguía corrompiéndose. Estamos viviendo una época de corrupción espiritual. El tercer rey nombrado aquí en Judá, Acaz, fue un rey nefasto. Eh, Le dio la espalda al Dios de Israel, se dedicó a la idolatría, al paganismo, introdujo el paganismo en Judá, y él quemó a uno de sus hijos, sacrificó a uno de sus hijos en honor al ídolo Baal. ¿Mm? Una, una cosa horrorosa. Y el hijo de Acaz, sin embargo, Ezequías, también fue un rey extraordinario, un rey buenísimo, un rey que hacía la voluntad de Dios. Tanto es que estuvo a punto de tornarse el Mesías, según la tradición judía. Eh, Cometió un error también, no tan grave como el de Osías, pero también cometió un error y eso le costó no ser el Mesías, según la tradición. Ahora bien, en el reino del norte, en Israel, los reyes competían para ver quién era peor. De hecho, Jeroboam fue un, un rey pésimo, 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 desde el punto de vista de seguir los mandamientos de Dios. Entonces, tenemos este contraste. Oseas predica en Israel, en el norte, donde la situación religiosa es una catástrofe, y a su vez Isaías está en el sur, en Judá, predicando o haciendo su ministerio profético en un reino que tiene buenos reyes en general, pero tiene altos y bajos, pero el pueblo sigue corrompiéndose. Entonces son dos situaciones distintas. Judá tiene altos y bajos espirituales, Israel es un desastre completo. Pero Dios envía a estos dos profetas para, eh, para tratar de enrielarlos. ¿Okay? Entonces comienza así eh, el, comienzan así las palabras de Dios a Oseas. Comienzan las palabras del Señor a Oseas. Dijo el Señor a Oseas: anda, toma una mujer prostituta y ten hijos bastardos, porque el país está prostituido, alejado de Dios. Esa es la situación. El país, Israel, eh, se ha alejado de Dios y se ha prostituido espiritualmente. Y esa situación tiene que ser ejemplificada en la vida de Oseas, casándose él con una prostituta. Ahora, Isaías también vive una situación parecida, pero de mucho contraste. En Isaías 8, versículo 3, nosotros encontramos lo siguiente, es Isaías el que está hablando. Me llegué a la profetisa, ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor me dijo, ponle por nombre pronto al saqueo, presto al botín. En, en, en hebreo, Mahar Shalal Hash. Mahar Shalal Hash. Lindo nombre, lindo nombre. Pronto al saqueo, pronto al botín. Fíjense que aquí Isaías nos cuenta que su esposa era profetisa, mientras que la esposa de Oseas era una prostituta. Esto refleja las dos situaciones distintas que vivían el reino del norte y el reino del sur. Entonces Oseas tenía que casarse con una prostituta, tener hijos bastardos, porque el pueblo se había prostituido y se había alejado de Dios. Versículo 3. Fue y tomó a Gomer,
hija de Diblaín, que concibió y dio luz a un hijo. El Señor le dijo, llámalo Yezrael. Una pausa vamos a hacer aquí. Fíjense que también esto es paralelo a lo que ocurre con Isaías. Tanto Isaías como Oseas tienen hijos con nombres proféticos. Los nombres de los hijos de ambos profetas son mensajes para el pueblo. Entonces aquí el Señor, en el versículo 4, le pide a Oseas que llame a su hijo Yezrael. ¿Qué significa Yezrael? En hebreo Yezrael significa Dios sembrará. Dios sembrará. Ahora, fíjense que suena vagamente como Israel, ¿no? Entonces hay aquí un juego de palabras, sin duda. ¿Mm? Pero Yezrael significa Dios sembrará. ¿Y por qué lo llama así? El versículo 4 lo cuenta. Porque muy pronto tomaré cuentas de la sangre de Israel a la dinastía de Jehú y pondré fin al reino de Israel. La dinastía de Jehú es la dinastía de la que proviene Jeroboam, el rey de Israel en la época de Oseas. Ahora bien, ¿cuál es la idea? La idea es lo que Dios le está diciendo a Oseas. Mira, muy pronto yo voy a destruir el reino de Israel y a los israelitas los voy a sembrar entre los pueblos. Se van a ir al exilio, los voy a sembrar entre los pueblos. Esa es la idea. Versículo 5. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yezrael. Verso 6. Ella, la esposa de Oseas, volvió a concebir y dio a luz una hija. El Señor le dijo, llámala incompadecida. En hebreo, Ruhamá. Perdón, lo Ruhamá. Ruhamá es compadecida, lo Ruhamá es no compadecida. Entonces tenía que llamar a la hija incompadecida. Porque ya no me compadeceré de Israel, ni lo perdonaré. Verso 7. Pero de Judá me compadeceré y lo salvaré, porque soy el Señor su Dios. No lo salvaré con arco, ni espada, ni batallas, ni caballos, ni jinetes. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que Dios está diciendo, mira, me cansé de Israel, ellos me abandonaron, así es que yo, por esa época, el imperio asirio estaba haciendo de las suyas, entonces Dios está diciendo, mira, yo no voy a evitar que Asiria destruya a Israel, como de hecho ocurrió. Israel fue destruido por Asiria y los israelitas fueron llevados a otros lugares por los asirios, y esas son las 10 tribus perdidas de Israel. No se sabe más de ellas. Pero con Judá iba a pasar algo distinto. ¿Por qué Dios iba a tener compasión y por qué iba a salvar a Judá y no a Israel? Bueno, por dos motivos fundamentales. Uno, porque la situación de Judá era distinta. Judá tenía altos y bajos, pero por lo menos, salvo Acaz, tenía buenos reyes. Y por ejemplo, Ezequías trató de hacer una reforma religiosa, de volver a los caminos de Dios y todos los demás. De Jotam, por ejemplo, de Jotam, creo que les dije hace un rato atrás, la Biblia no nombra ningún pecado. Es una de las pocas personas, una de las dos personas en la Biblia hebrea de la cual no se dice que haya pecado. No se nombra ningún pecado de ella.
Así es que la situación de Judá, claro, Judá tenía problemas y estaba enfrentando una situación que lo podía llevar al exilio, como de hecho ocurrió más tarde, cuando los babilonios llevaron a los judíos al exilio. Pero en este momento Judá no estaba todavía en eso, todavía, todavía merecía ser protegidos por Dios. Y por otro lado, la otra circunstancia, en realidad son tres motivos, y la otra circunstancia es que en Judá estaban los reyes davídicos, los descendientes de David, y Dios había prometido preservar a la descendencia de David. Y el tercer motivo es que Dios prometió nunca destruir completamente al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob. Así es que por esos tres motivos, Dios decidió preservar a Judá, pero no a Israel. A los israelitas los iba a sembrar entre todas las naciones. Versículo 8. Cuando destetó a incompadecida, concibió y dio a luz un hijo, un tercer hijo. Versículo 9. El Señor le dijo, llámalo no pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo y yo no estoy con ustedes. ¿Y por qué Dios es tan duro con los israelitas en este punto? Porque los israelitas habían abandonado masivamente a Dios, se habían volcado a la idolatría. Entonces, Dios les dice, ok, ustedes no me quieren, yo tampoco los quiero a ustedes, no pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo y yo no estoy con ustedes. Pero el verso 10 y 11 cambia todo, porque si el capítulo acabara en el versículo 9, uno diría, ok, Dios decidió destruir a estas 10 tribus, decidió destruir a Israel, y ahí quedó, Dios los destruye y se acabó la historia. Pero los versos 10 y 11 cambian absolutamente el final de la historia. Fíjense lo que dice. El número de los israelitas llegará a ser como la arena de la playa, que ni se mide ni se cuenta. Y en lugar de llamarlos no pueblo mío, los llamarán hijos de Dios. Versículo 11. Se reunirán israelitas con judíos y se nombrarán un único caudillo y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Israel. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¿Qué está diciendo Dios a través del profeta Oseas? Dios está diciendo, miren, yo voy a sembrar a los israelitas, los voy a agarrar y los voy a arrojar entre las naciones como un sembrador que agarra la semilla y la arroja en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Y los israelitas se van a dispersar y se van a perder, pero van a llegar a ser muchos. Y en el final de la historia, al final de la historia, va a llegar el día en que ese pueblo que yo llamé no mi pueblo va a ser llamado hijos de Dios, y van a volver, van a resurgir de la tierra, y yo los voy a cosechar. Por eso es el gran día de Israel, porque primero se siembra y se siembra para cosechar. Entonces Dios está diciendo, miren, al final de los días yo los voy a cosechar, los voy a traer de regreso, y se van a juntar con los judíos, con los descendientes de las tribus del sur, de la tribu de Judá. Se van a juntar, voy a reunir de nuevo todas las tribus, voy a reunir el pueblo entero, y se nombrarán un único caudillo. ¿Quién es ese único caudillo? El Mesías, el rey descendiente de David,
y va a haber un solo rey. Ya no va a ser la situación como antes, que había el reino de Israel y el reino de Judá. Ahora va a haber un solo reino con un solo rey, y ese rey va a ser el Mesías. Esa es ese es el panorama que ve Oseas. Oseas ve el desastre como certero, pero no es un desastre definitivo. En el final del tiempo, en el final de la historia, Dios va a traer de vuelta a los israelitas. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea. Los va a juntar con los judíos y van a formar un solo reino con un solo rey, el rey Mesías, el descendiente de David. ¿Ok? Eso es lo que dice Oseas. Ahora, esto tiene una faceta interesante en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque estos versículos finales del capítulo 1 de Oseas, aquí que estaba viendo, sí, aquí me pillaron. Yo estaba mirando quién era la profetisa mencionada en Isaías, ¿no? Okay. Eso lo hacía mientras preparaba este video. Ok, entonces el Señor le... Ok, entonces estos versículos finales son citados por Pablo de Tarso en el libro de Romanos. Entonces, por ejemplo, en Romanos 9, del 25 al 27, miren lo que dice. Vamos a leer un poquito antes, Romanos 9, vamos a leer del versículo 22. Pablo está discutiendo por qué los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y fíjense lo que dice. Y si Dios quisiera mostrar su reprobación y manifestar su potencia, soportando con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, ya prontos para destruirlos, y dar a conocer su inagotable esplendidez con los que eran objeto de misericordia que él había preparado para la gloria, que somos nosotros, llamados además por él, no solo entre los judíos, sino también entre los paganos, entre los gentiles. Eso es lo que dice en el libro, de Oseas. Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, a la no amada la llamaré amada mía. ¿Qué es lo que está diciendo? Y el versículo 26. Y en el mismo sitio donde les dijeron, no son mi pueblo, los llamarán hijos de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, Dios va a salvar a un grupo de seres humanos, y ese grupo de seres humanos va a estar compuesto por judíos y por paganos, por gentiles, por no judíos. Y la prueba de eso es que en Oseas se dice que llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y en el versículo 26 les dijeron, no son mi pueblo, los llamarán hijos de Dios. Entonces él dice, los gentiles no eran pueblo de Dios, y ahora Dios los va a llamar mi pueblo, los va a integrar a su pueblo. Pablo aplica los últimos versículos de Oseas capítulo 1 a los gentiles. Es decir, ¿cuál es el razonamiento de Pablo? Pablo dice, los israelitas fueron dispersados entre los gentiles, y ahora Dios está tomando un pueblo entre los gentiles como sustitutos o como consecuencia de los israelitas que estaban dispersos. Ahora está tomando entre los gentiles un pueblo que no era su pueblo y lo está integrando a Israel. Y la profecía de Oseas, para Pablo, la profecía de Oseas
de los versículos finales de Oseas capítulo 1. La reunión de israelitas y judíos se cumple en la reunión de judíos y gentiles en la iglesia. Para Pablo, entonces, lo importante es la unión entre judíos y gentiles. Ahora bien, esto es un poco distinto a lo que dice Oseas. Oseas habla de que se reunirán israelitas con judíos. Pero Pablo razona, ya no hay israelitas, ahora lo que hay es gentiles, donde los israelitas se dispersaron. Entonces Dios va a tomar de los gentiles para hacer un solo pueblo con los judíos. Pablo interpreta libremente a Oseas, pero el significado propio de Oseas, el significado que él quería dar a entender a sus lectores, era que efectivamente al final de los tiempos Dios va a reunir israelitas con judíos. De hecho, Oseas no es el único que lo dice. Jeremías lo dice. Jeremías habla del retorno de Israel junto con la tribu de Judá en los últimos días, y que los dos se van a unir, y que Dios va a hacer un pacto con los dos en el final de los días. Isaías también habla en los mismos términos. ¿Okay? Pero bueno, pero Pablo, como es su especialidad, va a citar Oseas y le va a cambiar un poco su significado para incluir a los gentiles en el contexto de la iglesia. ¿Qué es lo que esperaba Pablo? Pablo realmente esperaba que en el siglo I, en la época de él, judíos y gentiles reconocieran, o parte de los judíos y parte de los gentiles reconocieran a Jesús como el Mesías, que sería el único caudillo de ambos, y entonces viniera el reino de Dios, que Jesús retornase en esa época y se instaurase el reino de Dios. Vamos a ver que la Biblia hebrea en realidad va a prever que esto es para mucho tiempo más. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque viene en próximo capítulo, por ahí por el capítulo 3 de Oseas. Así es que no nos adelantemos. Mientras tanto, no me queda más que desearles un feliz sábado, que tengan todos un Shabbat Shalom, y nos vemos. Chao, chao.